Vamos a comenzar esta sexta clase del diplomado. Y como siempre, antes de comenzar la clase, quisiera preguntarles las dudas que tengan. Ya llevamos 5 clases y es muy importante que vayan ustedes comentando las dudas, que tengan sus preguntas. Y también quisiera saber los ejercicios que hayan hecho. Espero que ya hayan mirado Iris de bebés, de niños, y posiblemente ya hasta de adolescentes y adultos hayan visto, ¿no? Para esto, lógicamente, necesitamos que ya hayan comprado sus herramientas indispensables, como son la lupa y la lámpara. ¿Ya todos ustedes ya tienen su lupa y su lámpara? No, yo también se las encargué a mis amigos cuando fueron a México y no encontraron nada. Hay unas lupas especiales para iridología que venden aquí en la Universidad de Chapingo. Ahí venden esas lupas, pero cualquier lupa puede servirles, y cualquier lámpara. Inclusive, voy a traerles una lupa. Espérenme tantito. ¿Habéis comprado el libro del cual nos habló? Que yo se lo encargué a mis amigos porque aquí no lo encontré y sí me lo trajeron de México, pero que era el único que encontraron y sí les costó 460 pesos, algo así. Pero les costó mucho trabajo encontrarlo. ¿Cuántos? 460 más o menos pesos. Pues es barato. ¿Dónde, sabes en qué librería lo encontraron? En el sótano, pero según dijeron que era el único ejemplar. Pues lo podemos encargar a lo mejor. Pues a lo mejor sí, métete a internet y a ver si lo puedes encargar de una vez para cuando llegues que lo tengan. O si quieres yo pregunto. ¿Quieres que ¿Puedes preguntar tú? Ok. Bueno, fíjense ustedes, me han dicho de un lugar que es una tienda donde venden muchos productos para diferentes terapias, y que acá en Ciudad de México se encuentra en el centro histórico, en República del Salvador, frente a una farmacia muy, muy popular que se conoce aquí como Farmacia París. Y ahí parece que ahí venden los libros. No sabemos. El problema de los libros, que pueden de repente ser piratas. Eso realmente no nos afectaría, sino que la edición puede ser mala. Sí, pues son copias, vamos, no es una edición de una editorial, sino son libros piratas. Pero bueno, voy a investigar bien a ver si los tienen allí en esa tienda, que es una escuela, por cierto, es una escuela de terapeutas, y al mismo tiempo venden productos para terapeutas, y ahí mismo venden, aparentemente ahí me dijeron que puedo encontrar el libro. Voy a ir en estos días al centro a preguntar, eso me lo dijeron ayer, y ya les informaré en la siguiente clase si hay y cuánto cuesta. Con toda la lupa, ¿no, Héctor? Porque no le encontraron. Bueno, miren, esta lupa, ¿sí? Esta lupa la venden en la Universidad Chapingo. Ahí dan materias para varias terapias, entre otras, de iridología. Es una lupa muy práctica porque el lente es 6X. Y luego la luz, ahora no tiene pilas porque ya casi yo no la uso, pero al mismo tiempo vean ustedes, ¿no? Tiene su propia luz, y entonces es muy práctica. Hay que acostumbrarse a usar este tipo de lupa porque de repente tiene tanta potencia que distorsiona las fibras del iris cuando no se tiene la experiencia de colocarla de forma adecuada para mirar las fibras. La lupa que en los últimos años he usado es este tipo de lupa, ¿sí? Esta lupa en Chapingo me costó hace unos 10 años 400 pesos, ¿sí? Es una lupa que venden específicamente para iridología, ahí en la Universidad de Chapingo. Esta lupa la compré en una tienda de chinos, me costó 100 pesos,
y es la que he usado en los últimos años, ¿sí? El problema es que usan una pila de reloj que después para poderla conseguir es un poco complicado, y luego la pila sale más cara que la propia lupa, ¿no? Porque la lupa me costó 100 pesos y un día pregunté en una relojería y la pila me costaba 150 pesos. Dije, no, hombre, ¿cómo si la lupa me costó 100 y me quieren vender la pila en 150? Entonces ahora lo que he usado, esta misma lupa, pero ya no con la luz, porque ya no tiene la suficiente, y he comprado estas lamparitas. Increíble, esta lamparita en una papelería cuesta 10 pesos y tiene una luz blanca, ¿sí? Una luz blanca suficiente para mirar el iris, ¿sí? Entonces, aproveché y compré 4 o 5 lamparitas, ¿sí? Que además usa una pila de AA, y es muy práctica, y cuando no uso esta lupa, también este tipo de lupas sirve mucho para la consulta. Es una lupa práctica que, bueno, por lo menos aquí en México, en cualquier avenida lo encuentra uno ahí con gente que está vendiendo cosas, o en las papelerías, y esta lupa no cuesta más de 40 pesos. Entonces, usa uno la lupa y ilumina el iris, ¿sí? Con la lamparita. Lo práctico de estas dos es que traen su luz integrada, entonces esto es padre porque acerca uno el lente y entonces la luz se refleja directamente en el iris, ¿no? Pero como podemos empezar a hacer, hay por supuesto lupas, si ustedes buscan en internet, hay lupas muy sofisticadas, ¿sí? Esa que está enseñando Blanquita también sirve, ¿sí? Sí, pero hay lupas muy sofisticadas para ideología y que no sé qué, pero cuestan muy caras, ¿no? 4 o 5 mil pesos. Y van a dar el mismo servicio que una lupa con un lente normal. Y esto lo consiguen en la casa donde vendan productos chinos, en la casa de chinos. Aquí hay un barrio chino y se pueden encontrar estas lupas fácilmente. O en cualquier papelería este tipo de lupas. La lámpara, bueno, por supuesto, Blanquita, cualquier lámpara sirve. Y esta me ha sido muy práctica, no pesa nada, cuesta 10 pesos, es increíble. Y compré 4, dije, bueno, a ver cuánto dura, ¿no? Yo compraré todo mi material en México porque ya aquí cuesta el triple, no, el cuádruple y el quíntuple. Pues sí, por lo que ves aquí, esto te va a costar menos de medio euro. Ya, pues por eso. 40 Mejor que lo centavos. compre allí. Sí. Voy a venir con maletas vacías y me las voy a llevar llenas. Si es que te vas de México, porque acuérdate que te vas a enamorar de México y te vas a quedar aquí. Se va a quedar. Yo me enamoro muy fácilmente. Tengo un gran corazón. Pues entonces te quedarás con mayor razón aquí en nuestro país. Yo todavía me maravillo de muchas cosas. Vamos. Muy bien. Pues esta es la última imagen. No hicieron ni una pregunta, no tienen ninguna duda. Quisiera que me preguntaran algo, pero parece ser que no, no tienen ninguna duda. Porque si no compartir, es esto. Esta es la última imagen estudiando. Hemos dicho que sistemas para poder dar un diagnóstico de salud a través del iris. El primero de ellos, que es el mapa, en donde él basa su mapa. Esta es una imagen del mapa más perfeccionado que hay, que es el de Bernard Jensen. Ha puesto todo el iris dividido en 12 áreas, ¿sí? Entonces tenemos que mirar el iris como si fuera una carátula. Hemos visto ya en los espacios, de acuerdo a esta imagen, de las 12 a la 1, de la 1 a las 2 y de las 2 a las 3, que fue la última que vimos. Y ahora vamos a mirar la parte donde dice tórax, que es de las 3 a las 4 de la tarde o de la mañana, no importa, ¿no? De las 3 a las 4. ¿Sí? En la imagen que yo utilizo para el diagnóstico, no sé por qué razón, en algún momento le cambié, en lugar de horas le puse minutos, y entonces en lugar de estar viendo de 3 a 4, estaríamos viendo de las 15 de 15 a 20, a 20 minutos. Sí, a 20 minutos.
Pero bueno, el espacio es el mismo, es la zona del tórax. Ahí específicamente, sobre todo en esta época de pandemia, que es, por supuesto, mundial, es una pandemia, obviamente, entonces tenemos que poner especial atención exactamente donde está el 3, ¿sí? Donde está el 3. Y si ustedes ven, ahí más adelante hay una línea negra, y abajito de la línea negra dice pleura, ¿sí? A esa zona se puede mirar una marca que normalmente es una laguna, ¿sí? Sí, no es cripta, sino una laguna, o sea, una separación de fibras lo suficientemente visible para determinar que si está exactamente a las 3 es un daño que hay en la pleura. Y eso es provocado en esta época, sobre todo, por una secuela del COVID. Mucha gente, como les había comentado la vez pasada, ha tenido el problema del COVID y no ha tenido una manifestación clínica, una patología. Sí, es los que se han llamado asintomáticos, ¿no? Se han llamado asintomáticos, precisamente porque no muestran un síntoma específico. Pero cuando uno revisa el iris de las personas, encuentra ahí una marca exactamente a las 3 de la tarde y eso se refiere a una posible secuela de COVID. Y entonces ahí también podemos mirar un daño si es que ha tenido un problema de neumonía, un problema pulmonar que no ha sido bien diagnosticado y bien tratado, y entonces hay presencia de alguna bacteria o de otro virus que no es el del COVID, o inclusive ahí mismo si es que ha sufrido un accidente y las costillas del tórax han dañado el pulmón y han lastimado la pleura. Cuando esa zona se mira con una lacuna exactamente a las 3 de la tarde, en el iris izquierdo, acuérdense ustedes, estamos mirando el iris izquierdo, ¿sí? Entonces, ahí inmediatamente tenemos que interrogar al paciente acerca de que si ha tenido algún problema con el COVID. Si él no refiere ningún problema de COVID, entonces posiblemente tuvo un accidente o una neumonía maltratada, lo cual nos tendría que confirmar para que nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos entonces dar una terapia adecuada, ¿sí? Una terapia adecuada. Los síntomas de de un problema en la pleura, ¿sí? Una pleurosis, puede ser dolor en la parte izquierda del tórax hacia el hombro, ¿sí? Y una molestia que no se logra identificar porque aparentemente pudiera ser un dolor muscular. Cuando es un dolor muscular, generalmente los dolores musculares están asociados por una deficiencia de minerales. Todos nuestros músculos trabajan en base a una función específica del mineral que es el potasio. Cuando hay una deficiencia de potasio, ¿sí? Eso lo comentamos también la vez pasada, cuando hay una deficiencia de potasio, entonces al músculo le provoca un trauma que es conocido popularmente como un calambre, ¿sí? Porque el cerebro, que es el que gobierna nuestro cuerpo, inmediatamente sabe que tiene que mandar potasio al corazón para que el corazón quede protegido, porque el cerebro sabe que si el corazón falla, el corazón se para, pues se muere todo el organismo, ¿no? Todos los órganos y todo el organismo, todos los sistemas fallan y entonces ahí muere. Entonces, pues ahí hay que saber diferenciar cuando el paciente refiere un dolor muscular a la altura del pecho hacia los hombros, puede ser ocasionado por tres causas. Una de ellas es, en esta época, y es muy probable, que sea una secuela de COVID y esté afectando la pleura.
El otro es una deficiencia de potasio que está causando un trauma al músculo y entonces es una sensación de dolor por deficiencia de potasio en el músculo, lo que provoca un espasmo, que inclusive puede ser provocado ese espasmo dependiendo de la actividad primordial de esa persona, que es a lo que se dedica. Por eso es bien importante saber cuál es su actividad principal, porque si es una persona a la cual está sometida a estar cargando frecuentemente cosas, pues en algún momento se puede lastimar su músculo y crearle esa molestia. Otra parte que veremos cuando veamos los sistemas sería un reflejo del colon descendente, pero eso lo veremos en un apartado cuando miremos el diagnóstico por zona, por áreas, por sistemas, ¿sí? Que ahora lo estamos viendo por áreas, precisamente por zonas. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puede ayudar a una persona cuando tiene una pleuritis? ¿Sí? Cuando tiene una pleuritis, hay que recomendar para eliminar el dolor muscular, hay que recomendar fomentos, ¿sí? Que tienen una particularidad, porque hay que hacer en una tela se me olvidó el nombre de esa tela, que ahorita mostró su camisa, es de franela, ¿sí? Una tela de franela, ¿sí? Una bolsita del tamaño de la palma de la mano, y rellenar esa bolsita con linaza, por ejemplo, con heno o con semilla de pasto. Hay un pasto que se llama miel, con semilla de pasto miel o cualquier semilla de pasto, si no hay semilla de pasto miel. Entonces se cierra la bolsita, se cose la bolsa, se cierra, se pone a hervir agua, se mete la bolsita al agua y se exprime, no a mojar al paciente o que si lo hace en su casa, no a que se moje el paciente, sino que el vapor penetre al músculo. Eso va a relajar totalmente el músculo y le va a quitar el dolor, aunque sea un dolor provocado por una pleuritis. Y luego él tiene que tomar un té que le va a ayudar a desinflamar esta parte, y tiene que ser, por ejemplo, un té de hoja de lechuga, de cualquier tipo de lechuga, italiana o de hoja, bueno, acá se llama orejona, o de otro tipo de lechuga. Que sea lechuga, se puede hacer un té y tomar un té de esa lechuga, eso le va a ayudar a desinflamar la pleura, ¿sí? Y por supuesto hay que proteger la funcionalidad pulmonar y restituir la función de la pleura, por supuesto, con cápsulas que contengan eucalipto y guayacol, ¿sí? El eucalipto y guayacol son cápsulas que van a ser recomendadas para cualquier tipo de enfermedad en vías aéreas, sobre todo cuando son vías aéreas bajas, como los bronquios, los bronquiolos o inclusive los pulmones. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado para poder distinguir. Ahí el iris nos va a marcar si es exactamente la laguna en la zona de las 3 de la tarde. Estamos hablando de un problema en la pleura. Si es que presenta un dolor en el tórax y que se refleje hacia el hombro izquierdo. Si tiene ese dolor y se le refleja hacia el hombro izquierdo, pero no se marca nada en la pleura, entonces es un dolor muscular exclusivamente. Tendríamos que mirar, ¿sí? La parte contraria, ¿sí? Entre las 8 y las 9, que nos dice espalda alta. Sí, ahí en la espalda alta tendríamos que mirar una marca cuando se refiere a un dolor que tiene que ver exclusivamente con el músculo torácico y no con la pleura. Solamente que marque ahí exactamente la laguna. Ya saben ustedes que es una separación de fibras del iris y que se hace como un ovoide o como un rombo. Entonces es una laguna y entonces estamos hablando directamente de la pleura. Sí, de la pleura. Entonces eso es bien importante, como les digo, sobre todo en esta época. Luego, si seguimos bajando en dirección hacia el número 4, en el mismo sentido de cómo se mueven las manecillas del reloj, vamos a encontrar ahí la figura del tórax. Y lógicamente ahí, si hay una marca también de una laguna,
entonces nos puede hablar de una lesión en alguna de las costillas que pudo ser necesariamente provocado por algún accidente. Hay personas, ¿sí? Hay personas que tienen inclusive una lesión en el tórax y no refieren un accidente y ni tan siquiera se han dado cuenta. Porque fíjense ustedes, un alto porcentaje de los pacientes, ¿sí? Están acostumbrados a estar enfermos. Eso es algo que también tenemos que descubrir en el paciente, porque un alto porcentaje de pacientes están acostumbrados a estar enfermos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que están teniendo síntomas, pero los consideran como normales. Inclusive hay médicos que muchas patologías, muchos síntomas, ¿sí? Mucha de la sintomatología que presenta el paciente, me dicen, oiga, es que fui a ver al especialista y me dijo que es normal. Y claro que no es normal. Un dolor es el aviso de la naturaleza que algo está mal dentro de nuestro organismo. Entonces, cualquier dolor nos está avisando que algo está fallando dentro de nuestro cuerpo. Pero estamos tan acostumbrados a esos dolores que de repente ya hasta los propios médicos lo refieren como algo normal. No es normal, ¿sí? Yo he tenido pacientes que todos los días toman un analgésico para, como todos los dolores, es un aviso de la naturaleza de nuestro cuerpo para decirnos que algo está. Desafortunadamente, por el ritmo de vida y nos ha acostumbrado, ¿sí? Mucho como algo natural, y entonces por eso les digo que de repente el paciente nos refiere como que es algo normal. Su propio médico personal le ha dicho que esa situación es normal y por lo tanto no debe de preocuparse, ¿no? No debe preocuparse. Si nosotros, a ver si adelante, Salvador. Cuidado con los dolores de cabeza, porque un hermano mío sufría de dolores de cabeza muy fuertes. Yo le decía, lo mismo que usted dice, es un síntoma, el dolor de cabeza. Tienes que ir a checar tu presión sanguínea, si tienes colesterol, triglicéridos. Pero como siempre andaba muy apurado con su rancho, su ganado y todo, y nunca le hacía mucho caso. Inclusive yo le invitaba a salir a algún lado, un día fuimos a Guadalajara, y no salía porque no aguantaba el dolor de cabeza, no se sentía bien. ¿Y sabe qué pasó? Le dio un infarto como a las 3 o 4 de la mañana. Así que cuidado con los dolores de cabeza. Fulminante. Sí. Todos los dolores de nuestro cuerpo hay que poner atención inmediatamente. Un dolor es un aviso de la naturaleza de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, de nuestra biología, que algo está mal. Debemos de poner atención. Es un error tomar un analgésico inmediatamente. Este es un error. Es algo que debemos de decirle a nuestros pacientes. No deben de tomar analgésicos si no saben el origen de ese dolor. La medicina holística, precisamente por eso está teniendo éxito, porque nosotros no basamos nuestro diagnóstico en los síntomas, sino basamos nuestro diagnóstico en las causas, ¿sí? ¿Qué es lo que está causando eso? Muchas veces, ¿sí? Muchas veces el paciente nos dice, oiga, pero ¿por qué me manda esto si yo lo que tengo es este dolor? Porque es lo que está realmente originando el dolor es precisamente esta causa. Entonces, esto es lo que tenemos que sanar. Esto es lo que tenemos que sanar para eliminar este síntoma, esta sintomatología. Algo que me faltó mencionar, ¿no, maestro? Algo que me faltó mencionar es que comía mucha carne. Sí. Y yo le decía, disminuye tu consumo de carne porque seguramente eso es lo que está haciendo daño. Sí. Y ahí está finalmente lo que les pasó, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Joven, además muy joven, 50 años, ¿no? Fíjese, no, qué barbaridad. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, siguiendo en nuestra área del tórax, entre las 3 y las 4 de la tarde, más hacia el centro del iris, vamos a mirar un símbolo que dice sol, ¿sí? Eso se refiere precisamente al plexo solar. El plexo solar es una área sensible de nuestro organismo que en México las abuelas le llaman la boca del estómago, ¿sí? Es la boca del estómago. Entonces, cuando una persona, el plexo viene de la palabra plexo viene del latín plexus, ¿sí? Que quiere decir unión, ¿sí? Plexo viene del latín plexus, que quiere decir unión. Y es una unión de terminales nerviosas, es una unión de nervios
también tienen que ver ahí, por supuesto, fibras musculares, ¿sí? Y entonces dan una sensibilidad a nuestro organismo. El plexo solar, conocido como la boca del estómago, que está exactamente a la altura de nuestro ombligo, es una área que nos sensibiliza hacia las emociones, ¿sí? Y hacia los eventos, hacia las crisis que se presentan día a día en nuestra vida. De tal manera que cuando una persona, por ejemplo, participa en un accidente de tránsito, le queda esa sensación de vacío en lo que se decían las abuelas, la boca del estómago, y muchas veces esos sustos, esas impresiones, esos corajes que se hacen, les provocan una diarrea. Les provocan una diarrea porque eso tiene una conexión directamente con el sistema digestivo, tanto con el estómago como con el intestino. Entonces aceleran los movimientos intestinales y entonces es por eso que se provoca esa diarrea. Ese plexo solar, si exactamente en esa área donde está marcado el plexo solar miramos una lacuna, significa que hay una debilidad en el plexo solar, exactamente. Tiene que ser exactamente, por decirles algo, ahí a las 3 de la tarde con 18 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la área del plexo solar. El plexo solar es muy importante para determinar enfermedades de primer contacto. Las enfermedades de primer contacto son las enfermedades que no requieren hospitalización y que son las que se pueden resolver en un consultorio, como pueden ser las diarreas, como pueden ser los estreñimientos, los dolores de cabeza, las fiebres, ¿sí? Las gripas, la tos, ¿sí? Que son enfermedades de primer contacto porque lo que hacemos es visitar al médico general, que es el primer contacto que tenemos con nuestra enfermedad. Entonces, el plexo solar, cuando existe una debilidad de ese plexo solar, tiene ahí que necesariamente tener una fortaleza. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro plexo solar? De manera natural, lógicamente. Vamos a procurar que a esta persona lo que le hace falta es ejercicio, o sea, hacer ejercicio. Le hace falta tomar más jugos de frutas, pero los jugos de frutas deben de ser diluidos, ¿sí? Está prohibido para todas las personas enfermas y sanas también que tomen un jugo de naranja, por ejemplo, un vaso de jugo de naranja, porque para hacer un vaso de jugo de naranja tenemos que exprimir por lo menos 4 o 5 naranjas, y eso es realmente muchísimo para nuestro organismo. Tenemos que medir medio vaso con jugo de naranja y lo demás adicionarlo con agua natural o agua mineral. ¿Sí? ¿Alguien hizo una pregunta? No. Entonces, el consumo de frutas, el consumo de verduras, de ensaladas y ejercicio va a fortalecer el plexo solar de las personas. Ahí hay una debilidad que él no lo percibe porque no es una enfermedad. O sea, clínicamente no existe un diagnóstico de laboratorio o de imagen que digan, tú tienes alterado tu plexo solar. Para la medicina natural sí es bien importante el plexo solar, porque el plexo solar es el reflejo de muchas de las condiciones de nuestro sistema digestivo. Y el plexo solar puede alterar inclusive no solamente la función digestiva, sino el sistema nervioso. Y si hay una debilidad en los nutrientes del sistema nervioso, esa persona va a empezar a desarrollar un estrés. Pero además, aquí es bien importante cuando hay una alteración del plexo solar, ¿sí? Es que esta persona va a tener problemas nocturnos, va a tener insomnio y sobre todo es muy importante mirarlo en los niños porque a través de una alteración en el plexo solar, una marca en el plexo solar, cuando hay una lacuna en esa área específicamente, nos puede estar a nosotros diciendo en nuestro diagnóstico que va a padecer ese niño o ese adolescente algo que se conoce como terror nocturno, ¿sí? Va a tener
una noche terrible por la debilidad que hay en el plexo solar. Porque independientemente de la parte científica, que es lo que estamos mirando aquí en la anatomía del ser humano reflejada en el iris, tenemos que considerar otras condiciones, ¿sí? Como parte de la medicina holística, que es una medicina integral, que tiene que ver, por ejemplo, con las energías. Y el plexo solar es la parte que conecta al individuo con su energía magnética, con su energía astral, ¿sí? Esto que no es una clase de religión, de todos modos tenemos que reconocer que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de la energía creadora. Esa energía creadora que todos los pueblos le han nombrado Dios, culturas de todos los pueblos, de todos los tiempos, por una trinidad, una triunidad, ¿sí? Para los religiosos cristianos es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Para los antiguos egipcios era Isis, Osiris y Horus. Para los hindúes era Brahma, Vishnu y Shiva. Para los mexicanos antiguos, los aztecas, era Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Y así podemos seguir numerando todas las corrientes humanas que han habitado en la Tierra durante todos los periodos del ser humano. Y si nosotros estamos por sentencia, como lo dice, hechos a imagen y semejanza, entonces nosotros tenemos un cuerpo físico que es el y tenemos una parte divina que es la parte espiritual, es el espíritu, o representado en nuestro cuerpo a través de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento, de nuestra lógica. Esa es la parte divina de nosotros. Esos dos cuerpos se unen a través de un tercer cuerpo que es conocido por muchas corrientes como cuerpo astral, como campo magnético, como alma o como cuerpo de las emociones. Ese cuerpo está sintetizado, digamos que la residencia, por decirles, o el vehículo por el cual ese cuerpo se comunica al exterior a través de nuestro cuerpo físico es en el plexo solar, ¿sí? No en vano está en el ombligo y no en vano las abuelas le llamaban la boca del estómago. Entonces es una parte que la medicina oficial ha descuidado, pero que la medicina holística retoma porque es, entre otras cosas, por ejemplo, lo que les decía, el culpable en los niños y adolescentes del terror nocturno. Una alteración en el plexo solar puede ser una causante, que no total, pero sí una causante, de que los niños, e inclusive los adolescentes, en el transcurso de la noche mojen las sábanas, es decir, que se orinen, ¿sí? Que se orinen en la noche, porque no hay un control sobre todo lo que está relacionado en la región abdominal. Y ahí en la región abdominal tenemos, aparte del estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, tenemos también el hígado, la vesícula, el páncreas, ¿sí? El apéndice, el vaso, la vejiga, los riñones y las vías urinarias. Entonces, todas esas áreas se ven dañadas por esa alteración en el funcionamiento del plexo solar. La parte del terror nocturno, la parte de el daño que hay para el insomnio en muchas personas adultas es precisamente porque su plexo solar está alterado. ¿Cuántas personas, amigos o familiares de ustedes no conocen que tienen problemas para conciliar el sueño y después de que han visitado al médico general, visitan al médico especialista, al neurólogo, y termina remitiéndolos con el psiquiatra y entonces los empiezan a manejar con ácidos que cada vez hay que aumentar más la dosis y cada vez les hace menos efecto, y la solución no solamente está en la alteración en el sistema nervioso, sino también en los plexos de nuestro cuerpo, que hay varios, pero el más importante, el plexo solar, sí, el más importante. Entonces ahí nosotros debemos de poner atención, ¿sí? Sobre todo en los bebés, en los niños, en los adolescentes, y bastaría un masaje con alguna esencia relajante, como por ejemplo aceite de manzanilla, por ejemplo, ¿sí? Y darle un masaje en forma circular a la altura del ombligo, ¿sí? En el sentido de cómo se mueven las manecillas del reloj, con la yema de los dedos del terapeuta. No se trata de presionar, no se trata de oprimir, no se trata de lastimar, sino se trata solamente de conciliar, ¿sí? De conciliar la parte ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí
de la medicina tradicional, no solamente de la parte holística, sino también como de la medicina tradicional. Esto es lo que la gente ha curado tradicionalmente por los médicos herbolarios en las comunidades, en las etnias en nuestro país, ¿no? Inclusive muchos problemas digestivos, las personas que se dedican a este tipo de terapias, que son personas que se dedican a la medicina tradicional, ¿sí? A los consejos de los abuelos y los bisabuelos, sanan muchas enfermedades a través precisamente del plexo solar. Nosotros nos conformaremos con fortalecer el plexo solar cuando las personas, ¿sí? Tienen, sobre todo, hay personas que se vuelven de repente muy sensibles y frecuentemente tienen diarreas porque sus emociones y lastiman todo el sistema digestivo. Hay niños y adolescentes que tienen terror nocturno, que no pueden dormir, que se ven acosados en la noche por entidades que solamente ellos ven, ¿sí? Y es provocado precisamente por esa zona del plexo solar. Por eso es de que Bernard Jensen puso especial atención en ese plexo y lo marcó definitivamente. Entonces, tienen ustedes que poner mucha atención en este espacio, como en todos los espacios, cuando ven ustedes un diagnóstico, pero principalmente en esta época, cuando estamos mirando la pandemia, hay que checar perfectamente bien la pleura y sobre todo en los niños y adolescentes que estén padeciendo terror nocturno, hay que ver la parte del plexo solar y eso es lo que hay que sanar para que se recupere la salud de esos individuos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto? Sí, yo había oído hablar que el plexo solar, que por el plexo solar entraban las malas energías y que es por eso que los curas siempre llevaban las manos encima del plexo solar. Y también en radiestesia decían que hay que protegerse el plexo solar según donde vamos, según en los lugares donde vamos, que tenemos que protegerlo, que taparlo, por hablar de una manera, aunque sea poniéndole un esparadrapo, no sé si te dice esparadrapo, una tirita, ¿no? Poniéndole una tirita o poniéndose las manos delante. Sí, o poniéndose las manos delante, porque por ahí es donde entraba la mala energía y donde había vacíos de energía. ¿Eso lo has oído tú también? Sí, bueno, el plexo solar nos conecta con el universo. Sí, en la época de los años 70 hubo un escritor inglés que adoptó un nombre de tibetano y se hizo llamar Lobsang Rampa. Él escribió varios libros informativos, sí, informativos. Uno de ellos era El Cordón de Plata, y ahí habla precisamente de la importancia del plexo solar. Lógicamente que ese es para el vulgo, digamos, para el común de la gente que no está interesada en temas espirituales. Pero las personas que manejan, sobre todo en el taller que doy de manos que curan, ¿sí? Es bien importante saber que es a través de la energía como se va a sanar las personas y que el plexo solar es fundamental para poder manejar esa energía. Dentro del espiritualismo trinitario mariano, esas terapeutas que curan con las manos se les conoce como mediums y entonces entran en un estado que se conoce como éxtasis, que es un estado somnoliento, digamos. Y ese éxtasis es posible siempre y cuando el sistema digestivo de esa persona esté casi vacío, es decir, por lo menos deben de haber pasado 3 horas antes de que haya probado su último alimento para poder entrar en ese estado de éxtasis. De otra forma no va a ser posible porque el trabajo de la digestión va a bloquear el plexo solar y entonces va a dificultar el contacto con las energías, las partes de las energías y con ese famoso éxtasis. Entonces, nosotros como terapeutas especialistas en iridiología o en diagnóstico, tenemos que poner especial atención en cada una de las áreas de nuestro iris para saber exactamente esa marca que ya vimos al principio del diplomado, conocida como como laguna o como cripta, ¿sí? Como laguna o cripta, tenemos nosotros que poner especial atención para ver qué es lo que está afectando, porque ahí, entre el espacio de la pleura y el tórax y el plexo solar,
tenemos un vacío que es el que tiene que ver exactamente con los bronquios, ¿sí? Y cuando los bronquios están congestionados, entonces esa persona va necesariamente a tener en un futuro cercano, si no se trata, una neumonía, porque esa congestión provocada por los bronquios se va a pasar al área pulmonar y entonces va a dañar el pulmón y le va a provocar una neumonía. Entonces, es bien importante, por eso es que yo les dije desde un principio que no me confío mucho en los programas, en los software para sistemas de cómputo que existen para la ideología, porque esos software enciman en el iris de la persona una imagen transparente de este mapa y eso puede tener un error. Eso puede tener un error en el momento del diagnóstico, porque entonces permitimos que la computadora dé el diagnóstico y hay programas inclusive que no solamente dan el diagnóstico, sino dan hasta la terapia. Entonces, eso no, por la experiencia y por el manejo que he tenido con esos programas, sé perfectamente bien que pueden tener una falla, pueden tener un error. Porque para empezar, el tamaño del iris no es el mismo para todas las personas, ¿sí? Y entonces ahí ya falla la plantilla del programa. Entonces la revisión la tenemos que hacer puntualmente con la lámpara y con la lupa. Oiga, maestro, en las artes marciales se le da una suma importancia al plexo solar. Ellos consideran que el centro de la energía está precisamente ahí. Y fíjese qué interesante que la palabra plenitud tiene la misma raíz etimológica que plexo. Sí. Muy bien, no sabía, desconocía esa parte de que en las artes marciales ponen especial atención a ese plexo solar y ahí es como un centro de energía especial para ellos, ¿no? Importante para ellos. Así es. Muy bien. No, eso lo desconocía. Pues sí, definitivamente hay partes. Lo que pasa que el plexo, ¿sí? No se puede mirar específicamente como una parte anatómica, de tal manera que no hay una imagen en imagenología o un diagnóstico a través del laboratorio para saber cómo está funcionando ese plexo. Y como no hay una forma de diagnosticarlo, entonces lo han ido olvidando, ¿sí? La medicina oficial lo ha ido olvidando. Pero la medicina natural, a través de la medicina holística, le ha dado de total importancia a esa área de nuestro cuerpo, porque efectivamente tiene una relación muy importante, con varias partes de nuestro cuerpo y con varias funciones de nuestro organismo, especialmente del sistema digestivo. Yo tengo dos preguntas. A ver. La primera es si el masaje que mencionó, ese nada más va a ser como para, o sea, ese sería el tratamiento. Bueno, ese masaje que se le recomienda sobre todo a los bebés, a los niños y a los adolescentes cuando están padeciendo problemas de tipo emocional, es a pesar de que hay tratamientos de la fitoterapia como la valeriana, la tila, la pasiflora y los azares, es mejor recomendar siempre para los pacientes pediátricos de tratamientos menos invasivos y menos dañinos, porque de cualquier forma todos los test tiene una sustancia que ya sabemos que es la teína, que en su momento puede inclusive tener la misma efecto en algunas hierbas más que en otras, como la cafeína, ¿no? Entonces, es recomendable esa terapia como una alternativa. Se debería de complementar con alguna otra cuestión, pero tendríamos que tener el ejemplo total de la salud de la persona o del paciente pediátrico para saber exactamente qué es lo que está pasando en general en su organismo. Pero es una alternativa cuando sus emociones están muy alteradas a consecuencia de que su plexo solar está muy débil. Y la siguiente pregunta es, del ombligo, ¿cuánto sería hacia arriba para ubicar el plexo solar? ¿O es en el ombligo exactamente? Esa es la parte del ombligo exactamente. Es en la parte del ombligo. ¿Sí? Ahí tenemos el plexo solar, ahí tenemos lo que se conoce como la boca del estómago y ahí tenemos una área muy importante para nuestro diagnóstico y que podemos
así inmediatamente que ese paciente tenga una mejoría y eso nos va a asegurar que ese paciente va a sanar pronto, ¿sí? Acuérdense ustedes, actualmente la medicina es un negocio y es un negocio válido porque pues los médicos que se pasan 5 años estudiando medicina y luego tienen que hacer su servicio social y tienen que hacer su rotación y no sé qué tantas cosas, ¿sí? Lógicamente salen y como los arquitectos, los abogados y los contadores, pues a ganar dinero, ¿sí? Pero ha habido un desprestigio para la medicina porque ahí entran las farmacéuticas. Y sabemos que las farmacéuticas son entidades mundiales que presionan inclusive a los gobiernos para la compra de sus medicamentos, que nunca es la dosis exacta para recuperar la salud del paciente. De tal manera que el médico común y corriente no se va a preocupar para que su paciente sane, porque entonces se acaba su negocio. El médico vive de la enfermedad del paciente. La medicina holística lo que pretende es que el paciente sane realmente, que el paciente esté total y absolutamente recuperado de su salud. No queremos convertirnos en médicos que cada mes estemos mirando a los pacientes y que siempre tengan los mismos síntomas, ¿sí? Habrá personas que tengan cuadros que no necesariamente con la primera consulta van a recuperarse, pero que van a tener 2 o 3 consultas y con eso será suficiente. Porque si nosotros caemos en el juego de que vamos a tener al paciente cautivo, entonces siempre vamos a tener problemas con el paciente, que le vamos a estar exprimiendo y sacando dinero, ¿no? Permítanme tantito porque tenemos unos visitas de El Salvador y creo que tienen problemas. Permítanme tantito. Sí, bueno. Bueno. Sí, claro. Bien, gracias. Aquí estamos en casa. En el Metrobús puede regresar o caminar de la Basílica a una calle hacia el sur, a una calle que se llama Garrido, y ahí pasa el mismo Metrobús que tomó en la esquina. Sí, una calle que se llama Garrido, es una callecita nada más. Pues qué interesante saber que mirando solamente en el ojo pueden diagnosticar las enfermedades agudas. Es interesante saber que solamente una gotita, porque el iris es chiquitito, ¿no? Una gotita, una laguna, una cripta, te puede ayudar a entender la enfermedad que uno tiene y la puede sanar. Es fantástico. Es fantástico. Yo no entiendo por qué no hay más iridólogos. ¿Por qué esto no se extiende más? ¿No? ¿Qué piensas tú, Salvador, por ejemplo? Que es el único que veo. No. A ver, se lo escribo en un mensaje. Por WhatsApp. Ok. ¿Tú qué piensas de esto? Que esto no sea más extendido. Es un poco extraño porque la iridología no existe solamente de hoy o de ayer. Tienes el micro cortado. Sí, es muy interesante, ¿cómo no? Sí, definitivamente. Como tú dices, yo no sé cómo es que no se le ha dado más importancia a esto, ¿no? Sí. Y es una manera sencilla, práctica, para diagnosticar, ¿no? Sí, y además muy cierta, porque en el ojo están todos los términos nerviosos, de los órganos, de todo lo que tenemos se está reflejando en el ojo, como en el pie o como en la mano. Es increíble. Sí, es no. increíble. Yo creo es parte de la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Que nomás es cosa de ponerle atención y descubrirla, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido por pues todas las campañas, ¿no? La publicidad, o sea, siempre se enfoca en la farmacéutica, en los grandes negocios, y pues todo así eso. Así es. Exactamente, todo eso. Es cierto. Esta es cierto, sí. alternativa.
es verdad que como dice el gurú, si en 2 o 3 veces que vas a ver el iridólogo estás sanado sin medicamentos, solamente con nutrición, ¿no? Con la comida que te vas a comer o con vitaminas naturales, ¿no? Con todo natural, los lobbies de las grandes farmacéuticas van a cerrar y eso no interesa a nadie, Así es. Aparte nos Claro. enferman con todo lo que consumimos, ni sabemos qué comemos. Uno compra bien confiado. Eso me parece pero- increíble que en 2 o 3 sesiones estés sanado en Reiki. Ya estoy de regreso, perdón. Lo que pasa es que hay Nada, unas sí. personas, quien conoce a la maestra Silvia Maldonado, que es una gurú de la Gran Fraternidad, está aquí de visita a su hija y su nieta, entonces andan perdidas en la ciudad y me pidieron cómo regresar a casa. Pero ya les dije. Bueno, entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, el plexo solar es una parte de que la medicina alópata ha olvidado y que nosotros debemos retomar, porque eso puede solucionar muchas de las patologías que tiene precisamente nuestro paciente o nuestros pacientes. Y eso es bien interesante porque si leen ustedes ese libro de Lobsang Rampa, que es El Cordón de Plata, van a entender un poco, si no están tan familiarizados con el tema, van a entender un poco cómo es el manejo esto de la energía y cómo es que existe ese canal que nos comunica realmente con un mundo astral y con la energía del universo, con la energía del cosmos. Ahí estoy yo, Entonces, idiota, ayudando nosotros... en todo. Sí, Corta chucha, micros. cómo no. A ver, ok. Maestro, A ver, sí, Blanquita. fíjese usted que en cuanto a lo del plexo solar, yo estuve en Maíz Toltecayotl y pues nos llevaban de peregrinaje a diferentes lugares con diferentes etnias y a nosotros nos dijeron sobre el plexo solar, pues más o menos lo que usted nos está diciendo, ¿no? Entonces, a veces le tocaba a uno, a veces le tocaba a otro hermano, que nos hicieran bueno, ellos le llamaban enredo, pues creo que no se puede ver ahorita en la pantalla mi enredo, pero pues lo hacen, pues lo hacen en telar, el mío es rojo con blanco y negro, y había otros que hacían de otros colores, y lo pone uno precisamente en la cintura, pero tapando la zona del ombligo. Es bastante largo y lo usan aquí en las etnias y tiene precisamente ese propósito de salvaguardar nuestro plexo solar, que también se le llama, bueno, yo he leído, he escuchado, que también se le llama que es el segundo cerebro. Y eso era lo que yo le quería comentar, maestro Iglesias. Nada Sí, muy más. bien. Sí, bueno, Gracias. muy bien. Muchas gracias, Blanquita. También hay extractos de hierbas que pueden ayudar, y ahí lo que se pudiera recomendar hay una hierba que se llama pasiflora o un compuesto que se llama pasiflora. Dependiendo de la edad del paciente, sí, dependiendo de la edad del paciente, menores menores de 3 años serían 2 o 3 gotas a las 24 horas. Entre 3 y 10 años serían 6 gotas, ¿sí? Y ya después, dependiendo del peso del paciente, se puede ir aplicando un poco mayor la dosis. Pero eso ayudaría mucho a mejorar la condición del plexo solar, ¿sí? Esta hierba de la pasiflora. Bueno, el otro punto, si seguimos nosotros avanzando en esta forma de diagnóstico, la siguiente área va de las 4 a las 5, según la imagen que tenemos. Y en esta imagen, exactamente a las 4 de la tarde, ¿sí? O en el número 4, nos marca lo que es el brazo y la mano. Es decir, ahí nosotros podemos mirar a través del iris si existe una fractura en la mano o en el brazo y en el antebrazo inclusive, ¿sí? Todo lo que es desde el hombro
hasta la punta de los dedos. Ahí podemos mirar la mano, el brazo y el antebrazo izquierdo, porque acuérdense ustedes que estamos mirando el iris izquierdo, y ya les he dicho yo que el iris que miramos, ¿sí? El iris que nosotros miramos es el lado del cuerpo que está reflejando las fibras de ese iris. Entonces ahí podemos mirar nosotros si existe alguna fractura, si existe alguna lesión, y si es poco probable que haya alguna otra patología, pero podemos mirar ahí si hay alguna degeneración en el sistema musculoesquelético, ¿sí? Entonces ahí es la parte exacta que nos marca enfermedades en la mano y en el brazo y en el antebrazo izquierdo. Más abajo está el vaso. El vaso es bien importante. Es poco probable que haya una enfermedad fuerte en el vaso, pero existen enfermedades, porque el vaso ahí nos va a ayudar a nosotros, es parte de nuestro sistema, digamos, de defensa, ¿no? En cuanto nosotros estamos siendo atacados por, dicen los alópatas, virus o bacterias, inmediatamente el vaso empieza a generar células que nos protegen a nuestro organismo y que se van a diseminar por todo nuestro cuerpo. La salud del vaso depende mucho de los hábitos alimenticios. Es casi un bajo porcentaje de personas que han tenido inclusive problemas que casi siempre es por cuestión de accidente, que se les reviente, así se dice, esta sección del cuerpo, que es el vaso, y que tengan un problema grave de salud. Esto es el resultado generalmente de algún accidente y no de una enfermedad tradicional tal y como nosotros las conocemos, que van evolucionando las enfermedades. Sin embargo, por ejemplo, lo que podemos nosotros recomendar cuando hay un problema de salud en el vaso, ahí tiene que ver directamente la recepción que está teniendo en la calidad en la cantidad de energía solar que está recibiendo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que aumentar? Básicamente la clorofila, ¿sí? Y básicamente es lo que le va a provocar una alteración. Las personas que se empeñan en comer mucha carne y pocas frutas y verduras, yo he visto personas que les dan en la comida mexicana, por ejemplo, les dan algún guiso con carne y acompañado de verduras, y dejan las verduras y se comen la pura carne. Hay mucha gente que no come verduras, prefiere comer carne todos los días en su vaso, porque las personas que no consumen frutas y verduras tienen un problema de deficiencia de clorofila. Cuando hay un problema de deficiencia de clorofila, entonces nuestro cuerpo está siendo atacado de olores que son fuertes, ¿sí? de olores fuertes, ¿sí? Así que personas, por ejemplo, que tienen un olor fuerte en los pies o en las axilas, inclusive en el cráneo, ¿no? Hay gente que de repente se acercan a uno a saludar y su cráneo huele feo a consecuencia de que una deficiencia de clorofila. Hay personas que padecen halitiosis, que es un problema de mal olor en el aliento, ¿sí? Esos malos olores tienen un origen en que empieza a tener un mal funcionamiento en su vaso, porque finalmente los olores los provocan las bacterias o los hongos, básicamente son hongos, sobre todo cuando son malos olores en los pies o en las axilas, son hongos que se han incubado ahí y entonces provocan ese mal olor. Y esa incubación de esas bacterias y de esos hongos es provocado por una deficiencia de clorofila. Y entonces es el inicio, que no es la enfermedad, pero es el inicio de un mal funcionamiento en el vaso. Entonces ahí tenemos que inmediatamente recomendar clorofila. Inclusive en las farmacias tradicionales, donde venden la medicina alópata, venden extractos de clorofila. Y es una clorofila líquida, en donde se recomienda que una cucharada de ese extracto que se compra de clorofila, que se encuentran por supuesto en las tiendas naturistas, se diluya en un vaso de agua, y eso va a ser suficiente para que lo tome diariamente y entonces mate
todos los hongos que provocan los malos olores del cuerpo, incluidos el mal olor en los pies, el mal olor en las axilas, el mal olor en el cuero cabelludo y el mal aliento, ¿sí? Que ese es un principio que tiene que ver ahí precisamente con el vaso, como que el vaso empieza a perder, a tener una debilidad para poder proteger al organismo, y entonces permite que se proliferen esas hongos o esas bacterias que producen ese mal olor en nuestro cuerpo. Una cosa recomendable también para fortalecer esa área es el consumo de tabletas de alfalfa, ¿sí? Hay varias marcas de tabletas de alfalfa. Hay una que se llama, aquí en México se llama Neo Alfa, ¿sí? Antiguamente se llamaba Quialfa, hoy se llama Neo Alfa o Neo Alfalfa, ¿sí? Y de un laboratorio que se llama Anáhuac. Y entonces hay, dependiendo la edad del paciente, para pediatras hay que mandar 2 tabletas diarias de alfalfa, a adultos hasta 4 tabletas diarias pueden tomar de alfalfa, que además, no solamente de que es una fibra y va a mejorar su digestión, no solamente que le va a dar clorofila, ¿sí? También es una fuente natural de vitaminas, ¿sí? El consumo de la alfalfa es bien importante para el consumo humano, y lógicamente que unas tabletas van a dar mayor cantidad de nutrientes que si se tomara, en México se acostumbra también un licuado de alfalfa. No sé si la alfalfa, porque lo desconozco, exista en otros países o se usa en otros países, pero la alfalfa en tabletas, en tiendas naturistas, la pueden encontrar en cualquier tienda, y todas las personas que padezcan mal olor en su cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo, pueden tomar alfalfa, tabletas de alfalfa o clorofila líquida diluida una cucharada en un vaso de agua natural, y entonces van a ver ustedes que van a ayudar mucho al funcionamiento de su vaso y van a mejorar mucho su salud. Un licuado con piña y limón y agua es muy conveniente y sabe muy rico. Alfalfa, piña y limón. Ah, sí, bueno, sí, alfalfa, piña y limón, sí. Alfalfa, por supuesto que sí. Las personas que tienen problemas de gastritis no deben de preocuparse por tomar jugo de limón, porque el limón, en cuanto entra a la pared del estómago, se vuelve alcalino, inclusive alcaliniza la pared del abdomen. No les perjudica. Yo he escuchado a muchas personas cuando les recomiendo una terapia que consiste en una desintoxicación de la parte lo veremos cuando veamos el hígado, ¿sí? Y que les recomiendo una terapia que se basa en el jugo de limón. Dice, no, porque padezco gastritis y me va a dañar. No, el limón al entrar al cuerpo se alcaliniza y al contrario es benéfico para personas que tienen inclusive gastritis, para personas que tienen inclusive gastritis. Después, siguiendo en el sentido cómo se manejan cómo se mueven las manecillas del reloj, tenemos un espacio que dice diafragma abdominal superior. Ese diafragma abdominal superior tiene que ver exactamente abajo del esternón. Ya saben ustedes que el esternón, ¿sí? Es el hueso plano que tenemos al frente, donde se unen las costillas que forman el tórax, y ese hueso plano, aparte, atrás de ese hueso plano y un poco hacia abajo, está lo que se conoce como diafragma, de acuerdo a este esquema, o abdomen superior, ¿sí? Ese diafragma o abdomen superior lo veremos más en detalle. Ahorita prefiero saltármelo. Lo veremos más en detalle cuando veamos el diagnóstico por sistemas, porque esa alteración que marcara alguna presencia de lacuna, inclusive una cripta en esa área, tiene que ver más con un diagnóstico de salud por sistemas que por zonas, porque aquí tendríamos que entrar en otra parte de diagnóstico que en este momento prefiero no decirlo para no revolver el tema que estamos tratando de diagnóstico por zonas. Y luego, más hacia abajo, en ese mismo sentido de las manecillas, tenemos el ovario, la zona del ovario o la zona del testículo.
¿sí? La zona del ovario o la zona del testículo. Ahí tenemos que tener, exactamente, fíjense, no hay un problema para diagnosticar esa área. ¿Sí? No hay un problema para diagnosticar esa área porque es exactamente a las 5. ¿Sí? Es exactamente a las 5 de la tarde. No hay problema. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una lacuna ahí en esa zona, y si es un paciente femenino, irremediablemente vamos a hablar de un problema ovárico. Ahí vamos a tener que tener una visión más completa del iris para saber, primero, si tiene un problema causante de infertilidad para las mujeres. Cuando la paciente dice que tiene más de 3 años casada y ha tenido intentos de pensar irremediablemente en que esa paciente tiene problemas de infertilidad exclusivamente de la mujer. Eso ya lo sabemos. Pero tenemos que mirar a ella primeramente. Cuando miremos el iris derecho, tendremos la área específica del ovario derecho. Otro está funcionando bien, no tiene ningún problema para embarazarse, porque los ciclos menstruales, un óvulo se madura y entonces va a hacer un recorrido por la tuba uterina y para los siguientes 28 días será un óvulo del óvulo izquierdo. Entonces, con un ovario que esté bien y los óvulos naturales, pero ahí también podemos mirar algo dependiendo de la forma, exclusivamente de pacientes femeninos en este caso, ¿sí? Entonces tiene problemas, esta parte más adelante que miraremos a las 6. Entonces tendríamos que ver la calidad de sus riñones, porque si tiene más. Si esa lacuna es un poco más grande, dependiendo de que se abarca todo el cursor, desde el sigmoide, es decir, todo es el testículo, si la lacuna es de ese tamaño, entonces sí podemos presumir que está teniendo un ovario poliquístico. Muchas connotaciones y muchos orígenes, ¿sí? Un ovario poliquístico, como profesor de sexualidad sagrada, yo sé que inmediatamente a vida sexual, es decir, el compañero se dio que esa vida sexual de su compañera, de la mujer, sea sana. En consecuencia, hay una acumulación, la formación de quistes en el ovario. Esa es la teoría que yo planteo desde mi punto de vista. Es la teoría que yo planteo desde el punto de vista como instructor de sexualidad sagrada, ¿sí? También tiene que ver, lógicamente, con la cuestión hormonal. Muchos de esa formación como quistes de agua, que igual desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Cuando se recupera la vida sexual sana de esa forma. La medicina alópata, que se encarga en sanar activos a base de cirugías, lo primero que recomienda es precisamente le hacen una operación y les quitan no solamente el ovario, sino también es lamentable, porque el útero y los ovarios en la mujer es el CES. Entonces ahí se crea un desequilibrio total, no solamente en su salud, que es exactamente bien. Y yo quisiera que hubiera una encuesta y vieran ustedes, los ginecólogos, a cuántas de sus esposas han operado y les han que nos vamos a encontrar que a nadie, porque a ellos sí protegen la salud de sus parejas. Y las pacientes, como no son ni de su familia, pues no les importa y les quitan el ovario y les quitan el útero y les ponen totalmente así vulgar en la torre a su salud, porque no solamente afecta, ¿sí?, la parte anatómica, sino también la parte energética. Y entonces ahí la mujer entra en conflictos. Estoy hablando desde mi calidad de instructor de medicina, de sexualidad sagrada. Ahí entran en conflictos en su economía, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, en su salud en general y en su estado de ánimo, ¿sí? Entonces es un problema realmente tremendo. Muchos ginecólogos inclusive se atreven a decir que los ovarios poliquísticos son a consecuencia de un periodo de menopausia temprana, ¿sí? Sí, que ahora le llaman climaterio. Y entonces yo me he enfrentado a pacientes que vienen a mi consultorio y tienen 25 o 30 años y ya los ginecólogos, persona con un periodo de menopausia a temprana edad. Y eso es realmente, o sea, no es una enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, están engañando a sus pacientes. El problema es de que cuando las niñas se vuelven menarcas, o sea, en el primer periodo de su ciclo menstrual, tradicionalmente las amigas, las abuelas, las mamás, las tías, las hermanas y todos los familiares les dicen que ahora sí ya son mujeres porque están menstruando y que deben de tener mucho cuidado para que no se embaracen. Entonces les dan una alegría, las felicitan porque ya realmente son mujeres.
cuando realmente fueron mujeres desde el momento que nacieron, pero esa es la tradición. ¿Sí? En el subconsciente, y cuando la mujer en los 50 años aproximadamente tiene su último ciclo menstrual y empieza su periodo de menopausia, entonces cae en el engaño de que ya no son mujeres porque ya no están teniendo ciclos menstruales. Y entonces empieza su sufrimiento, los bochornos, los acoleramientos, la alteración en su estado de ánimo y una serie de problemas que no deberían de padecer, porque la menarquía y la menopausia son procesos naturales en el cuerpo de la mujer y que la sociedad se ha encargado de engañar y los ginecólogos en abusar para tener, por supuesto, más pacientes cautivos. Entonces, esa parte anatómica en las mujeres es bien importante. Cuando nosotros miramos una laguna pequeña, podemos presumir que hay una alteración a nivel hormonal. Cuando hay una laguna grande, que entonces abarca precisamente todo ese rombo que se forma ahí, ¿sí? O romboide, no sé qué figura geométrica es, pero donde dice ovario y testículo, entonces podemos presumir de un ovario poliquístico, ¿sí? Y si se forma una cripta, entonces podemos inclusive decir que es un cáncer de ovario, que ya es una de las últimas consecuencias, pero que es posible, que existe, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que tomar en cuenta en el diagnóstico de salud en nuestros pacientes. De la misma manera, para cuando tratamos a pacientes masculinos, esa es la área del testículo. Por alguna razón que tenga que ver con el estilo de vida de la sociedad, ¿sí? Por los cambios de hábitos en los alimentos, por la cantidad de hormonas que tienen los alimentos que se consumen, especialmente el consumo de aves. Las aves las hacen crecer y las engordan a base de hormonas sintéticas, y el consumo constante de esas aves dañan, obviamente, la función hormonal de las personas, sean de cualquier género. Entonces, los problemas testiculares, por ejemplo, se presentan a través de una orquitis. Una orquitis es como una hernia en el testículo que puede ser provocada por muchas causas. La principal es un accidente, o sea, un golpe, ¿sí? Que los hayan golpeado, que en un pleito, en un asalto o en un deporte, que hayan sido golpeados en el testículo, y entonces ese testículo le provoca un problema que es precisamente la orquitis. Entonces ahí lo que hay que hacer es precisamente mirar la lacuna, ¿sí? Existe ya una inflamación que inclusive el propio paciente nos va a denunciar y nos va a decir, ¿sabe qué? Traigo inflamado mi testículo izquierdo, entonces yo miro el iris y vemos la lacuna. Si es pequeña, no hay absolutamente ningún problema. Si es mayor, tenemos que poner atención en el tratamiento que se le va a recomendar, porque ahí el problema es precisamente el cambio de temperatura provocado precisamente por el golpe. Entonces, son recomendables, por supuesto, los fomentos, ¿sí? Pero también hay que mandar medicamentos desinflamantes y, por supuesto, medicamentos que mejoren la condición del testículo. Hay un producto que en los últimos años se ha obtenido en los laboratorios de medicina natural, que se llama isoflavona, ¿sí? Las isoflavonas. Entonces, un ovario poliquístico se puede mejorar mucho con cápsulas de isoflavona, tomando una cápsula al día. También hay un producto en México, y yo creo que en otros países no lo van a encontrar, pero aquí hay un producto que es tradicional, es centenario ese producto, que se llama compuesto vegetal de Lidia E. Pinkham. Es un compuesto de hierbas específicamente para enfermedades femeninas, ¿sí? de origen sexual. Y entonces ese compuesto vegetal de Lidia E. Pinkham también es muy recomendable para auxiliar y sanar a las mujeres con quistes en los ovarios, ¿sí? Para los ¿Lo puede hombres, repetir, por favor? Perdón. ¿mandé? ¿Puede repetir, por favor, el nombre? Se llama compuesto vegetal de Lidia, con Y, Lidia, luego I latina, L-Y-D-I latina A, Lidia E.
así una E, solamente sin H, una E, ¿sí? Pincam, con M y K, pincam. Sí, compuesto vegetal de líder en pincam. Ese es un compuesto que inclusive lo producen varios laboratorios naturistas. Sí, hay varias presentaciones, todos igual de buenos y recomendables. Todos son de muy buenos laboratorios, ¿sí? Pero es un producto que en México ha sido centenario, ¿no? Tiene muchísimos años. Y es un producto a base de hierbas que ayuda mucho a muchas enfermedades en las mujeres, sobre todo relacionadas con el ovario, con la vagina y con con el útero, ¿sí? Entonces, es algo que siempre se va a recomendar cuando miramos un ovario poliquístico. Cuando miramos una alteración solamente con una lacuna muy pequeña, entonces ahí podemos pensar en una alteración hormonal que va a provocar una enfermedad o un síndrome que se llama síndrome premenstrual, ¿sí? Que los médicos la manejan con las iniciales de SPM. Sí, está padeciendo un SPM, dicen los médicos. Ese SPM significa síndrome premenstrual. Y ese síndrome premenstrual quiere decir que hay una alteración en sus ciclos menstruales, provocada por la alteración hormonal. Entonces, el líder de pincam, pero específicamente las isoflavonas, van a ayudar a que ese síndrome premenstrual se desaparezca. Ya saben ustedes que la palabra síndrome, o si no se los explico, la palabra síndrome se utiliza para designar una serie de síntomas en donde la medicina desconoce los orígenes. O sea, no sabe qué lo origina. Entonces, es un síndrome que causa varios síntomas, aunque no se tiene la certeza qué es lo que lo está provocando. Entonces, se denomina un síndrome. El síndrome premenstrual trae, entre otros síntomas, no solamente la irregularidad en los ciclos menstruales, ¿sí? Porque ya sabemos que los ciclos menstruales deben ser puntualmente cada 28 días, siguiendo, ya eso lo hemos visto para los estudiantes de astrología, siguiendo puntualmente la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Es la luna la que marca en las mujeres sus ciclos menstruales y que son de 28 días puntualmente, como la duración de la rotación de la luna. Entonces, ese síndrome premenstrual que afecta no solamente la irregularidad en el ciclo menstrual, también puede presentar sangrados escasos o abundantes, ¿sí? Cuando hay un sangrado escaso o un sangrado abundante, entonces estamos hablando también de un síndrome premenstrual. La medicina dice, y los ginecólogos también, que en el ciclo menstrual de la mujer debe de durar 3 días. El primero es el inicio con un sangrado escaso, el segundo con un sangrado abundante y el tercero ya un sangrado escaso. Y se acabó el problema. Yo he tenido pacientes, inclusive, que sus ciclos menstruales duran hasta 15 días. Están sangrando por hasta 15 días. Eso es realmente un problema de salud muy importante. Un problema de salud muy importante, porque fíjense ustedes que, lógicamente, que es pérdida de sangre. Perder sangre, por cualquiera que sea la forma, te causa un debilitamiento en las plaquetas y en la propia sangre del individuo. Entonces, en este caso, ya ese es un verdadero problema, con una alteración en la calidad del hierro y de la vitamina K en las personas de entrada, independientemente de todas las molestias que le puede ocasionar esta situación a la mujer, lógicamente. Entonces, esas condiciones, cuando se ven alteradas, se dice que está padeciendo un síndrome premenstrual y nosotros lo podemos detectar a través del iris con la formación de una lacuna pequeña, exactamente a las 5 de la tarde, que es el espacio destinado para el ovario. De la misma manera, si el paciente masculino, entonces tenemos la área del testículo. Y ahora hay un índice alto acerca de un cáncer testicular. Es frecuente,
he visto pacientes con este problema, pero que es igualmente detectable, ¿sí? Es igualmente detectable y fácil de corroborar en el iris, cuando se empieza a acrecentar la lacuna y se empieza a crear una cripta que lógicamente entre más superficial sea, pues menos avanzado está la degeneración del testículo y entre más profunda sea esa lacuna, más crónica y degenerativa es la deformación del testículo o de cualquier parte del cuerpo donde se forme esa lacuna. Cuando la lacuna es más profunda, entonces nos está diciendo que hay más problema de salud en el individuo. Hay más problemas de salud, una enfermedad más crónica y degenerativa. Entonces, la recomendación de cápsulas de jalea real con polen para ambos pacientes, independientemente del género, es muy importante porque la jalea real le va a dar una calidad bien importante para sus hormonas, ¿sí? En México somos afortunados porque se puede conseguir fácilmente polen y fácilmente jalea real, a pesar de que ya ha perdido su calidad de exportación de número 1, México, que no sé ahora en qué nivel ande, y ha bajado la producción de los apiarios, pero todavía es suficiente para encontrar fácilmente en México polen y jalea real. El problema de la jalea real es de que se tiene que mantener en refrigeración. Hay médicos naturistas que recomiendan, perdón, médicos naturistas que recomiendan el consumo de jalea real directamente y se debe de mantener refrigerada y la dosis es introducir un palillo, ¿sí? Un palillo de esos de madera, ¿sí? En el frasco y lo que saque ese palillo, absorberlo. Esa es la dosis necesaria para cualquier persona que prefiera consumir jalea real fresca, aunque debe de tener el cuidado de que debe de ser refrigerada para que no pierda sus propiedades. Los laboratorios de medicina natural ahora han presentado durante ya varios años un producto que es encapsulado, ¿sí? En cápsula blanda, ¿sí? Con polen y con jalea real. Entonces ahí no se tiene el problema de que se deba de refrigerar la jalea real porque ya está en otras condiciones, diofuenizado, creo que le llaman, no me acuerdo exactamente. Entonces ya se puede consumir directamente. La dosis adecuada para cualquier condición y para cualquier paciente es el consumo de 2 cápsulas diarias, o sea, dos cápsulas de jalea real con polen cada 24 horas, sí, siempre y cuando las cápsulas sean máximo de 500 miligramos, es decir, 1 gramo máximo de jalea real con polen es suficiente en el día. Lo demás sería ya desperdicio porque el organismo no lo aprovecharía. El consumo de la jalea real con polen en el organismo, tanto femenino como masculino, va a estabilizar la calidad de las hormonas, la cantidad también de las hormonas, y va a ser coadyuvante para cualquier enfermedad que se presente en el ovario o en el testículo. Salvo que hubiera una degeneración ya a nivel testicular, entonces sí tendríamos que recomendar otro tipo de productos más específicos para la degeneración de la célula, sí, en este caso el cáncer, como por ejemplo puede ser lo que se conoce como graviola. Y la graviola es el extracto que se obtiene de la hoja del árbol de guayaba. O sea, no es la guayaba, que ese es otro problema que de repente nos encontramos con los pacientes, ¿no? Porque les decía, sí, tome cápsulas de guayaba o graviola. Y, oiga, doctor, si tomo, perdón, guanábana. Oiga, doctor, y si tomo guanábana diario, y si me tomo un licuado de guanábana, y si como no es lo mismo. O sea, la guanábana es la fruta. Lo que es la graviola es la hoja intermedia del árbol. Ni es la hoja recién nacida, ni la hoja grande ya madura, es la hoja media. Esa es la que tiene las propiedades anticancerígenas. ¿Sí? La graviola es la hoja del árbol de guayaba, no es la guayaba. Por supuesto que la guayaba ayuda, el consumo de guayaba ayuda. En Veracruz, Salvador y Blanquita deben de saberlo, hay un consumo
absoluto y total y abundante de guanábana, porque hay mucha guanábana por Veracruz y de repente venden hasta la guanábana ya sin cáscara ni nada por kilos en envases de a kilo la guanábana. Pero deberían de consumir una cantidad tremenda de fruto de guanábana para poder atacar precisamente la degeneración de las células. Lo más recomendable es el consumo de la graviola, y el consumo de la graviola es la hoja intermedia del árbol de la guanábana. Del árbol de la guanábana. ¿Y eso viene en cápsulas también? Sí, viene en cápsulas, la graviola viene en cápsulas, y dependiendo, ahí tenemos que ver la degeneración que ya hay. Si es una degeneración alta, entonces se recomienda que tomen 2 cápsulas, que sería 1 gramo de graviola, cada 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Puede tomarse también 2 veces al día o 1 vez al día, dependiendo de cómo miremos nosotros el iris y dependiendo de cómo veamos la condición del individuo, del paciente, en qué condiciones de salud está, ¿sí? Esto le va a ayudar. El propósito de la medicina natural es curar sin dañar. Las personas que irremediablemente tienen que someterse a quimioterapia, ¿sí? O a radioterapias, no solamente matan las células nocivas que están provocando el cáncer, sino también matan las células buenas que se encuentran alrededor de la zona afectada. Entonces eso provoca realmente un problema de salud muy importante y un desgaste, sobre todo cuando es la quimioterapia, ¿no? Las personas pierden peso, pierden el cabello y pierden el ánimo de vivir porque literalmente su cuerpo es quemado, ¿no? Literalmente su cuerpo es quemado. Entonces, ahora ya he visto que por lo menos en México, en Europa debe de haber más. En México hay una máquina que creo que tiene el ISSSTE, no sé si es el ISSSTE quien lo tiene, y es una máquina para radiación más específica porque solamente va a dar exactamente a las células que están dañadas. Y ya no como antes, ¿no? Que lanzaban la luz a toda la zona y no solamente quitaban las células malas, sino aparte un número de células cercanas que no tenían absolutamente ningún daño. Entonces, aquí, lógicamente, hay que acompañar la terapia del paciente, no solamente con la graviola, con el polen y por supuesto la jalea real, sino con otro tipo de terapias que incluyen un cambio en el estilo de vida, ¿sí? Un cambio en el estilo de vida, porque sabemos que las emociones ayudan mucho al desarrollo de enfermedades en nuestro cuerpo. Ya los médicos inclusive han declarado que más del 80 y tantos % de las enfermedades de nuestro cuerpo son provocadas por una cuestión emocional, ¿sí? O sea, son psicológicas, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta y hay que recomendar inmediatamente un cambio de vida, un cambio de vida total a esa persona, independientemente de donde viva. Hay que cambiarlo por muchas razones, para que se mueva su energía hacia otro sentido, para que tenga otro estilo de vida y otras alternativas de salud, y para que mejore su estado de ánimo y sus emociones, que muchas veces provocan mucho más rápido el desarrollo de las enfermedades, ¿sí? Porque son psicosomáticas las enfermedades, ¿no? Sobre todo las más degenerativas y las más destructivas de nuestro cuerpo, las más crónicas, son psicosomáticas. Entonces hay que recomendarle un cambio total de salud al paciente y un estilo de vida que incluye, por supuesto, el cambio total en los hábitos alimenticios. Eso es bien importante. Pues hasta aquí la clase de hoy. Tenemos 10 minutos, 11 minutos para que hagan sus comentarios, sus preguntas sobre este tema que vimos el día de hoy, estas áreas específicas. La siguiente clase veremos el espacio del abdomen inferior de las 5 a las 6
que incluye el pelvis, el peritoneo, la pared abdominal, la ingle y lo que es la pierna en total. Sobre todo ahí podemos mirar inclusive si hay una hernia inguinal, ¿sí? O una hernia umbilical. Entonces es en esa zona del abdomen inferior donde podemos determinar esa patología. Pero bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Qué pregunta tendrían ustedes? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Con respecto a lo que hablaba del, ay, me perdió aquí, del ovario poliquístico, he ¿Sí? escuchado que algunos médicos recomiendan la masturbación en esas chicas, bueno, en jóvenes, pues, que con eso disminuye eso. ¿Eso es cierto y se refiere a lo que dijo usted por la mala vida sexual? Sí, porque el problema en el taller de astrología, cabala, imagen sexual, yo les digo, es una acumulación de energía. No solamente los quistes ováricos, sino inclusive la formación de miomas en el útero. Son provocadas porque lógicamente los periodos para el desarrollo de la encuentro sexual en una mujer son muy diferentes a lo de un hombre, ¿sí? Entonces, el hombre, en el momento en que eyacula, se acabó totalmente su energía, su interés y su participación, y la mujer generalmente no ha tenido todavía una respuesta biológica para el coito, para el encuentro sexual. Entonces, esa acumulación de energía que se va desperdiciando, que se va acumulando al mismo tiempo, va necesariamente a fijarse en los ovarios y muchas veces en el útero, y entonces tenemos la formación de los quistes y de los miomas. Lógicamente que sí, efectivamente, el autoerotismo o la masturbación es un elemento que inclusive dentro del acto sexual se debe de practicar, no solamente como una necesidad biológica de la mujer, sino como una parte digamos, del encuentro sexual. Sí, se llama autoerotismo o masturbación. ¿Sí? Y bueno, no sé si alguien quiera preguntar o hago otra pregunta. Adelante. Bueno, la siguiente pregunta es con respecto a de los problemas testiculares, que también es, que dijeron hormonal. Entonces, me acuerdo también que dicen que el consumir mucha soya les puede ocasionar ese problema pues a los varones por la soya. Ok. Sí, fíjense ustedes que el primer alimento transgénico que hay en el mundo es la soya. Es la soya. Ya sabemos que la soya es un frijol. Después de ese frijol se hace harina y después de que se hace harina se texturiza. ¿Sí? Se le da una forma y al texturizarse se queda deshidratada. El consumo de la soya requiere una hidratación para poder utilizarla. Lo que se descubrió en la soya es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un cambio de una alimentación carnívora a una alimentación vegetariana, caemos en el problema de que la digestión a base de carnes es muy lenta, ¿sí? Puede durar varias horas, y una digestión a base de frutas y verduras dura unos minutos, ¿no? Máximo entre 45 y 60 minutos. Entonces, el carnívoro, cuando tiene esa digestión tan rápida, lógicamente a la media hora de que terminó de comer, ya tiene hambre otra vez. Entonces, al consumir soya, se descubrió que es pesada la digestión y el carnívoro, o por lo menos su sistema digestivo, no detecta, ¿sí?, que no ha consumido carne, sino al contrario, eso hace que quede ahí la sensación de plenitud, porque la soya también es pesada. El problema de la soya empezó en la época de los años 70, cuando surgió la época hippie,
Entonces todo era amor y paz y los hippies optaron también por una alimentación más balanceada y entonces la soya no alcanzó en el mundo. Entonces el primer producto transgénico que hay en el mundo es la soya y toda la gente que consume soya está consumiendo un producto transgénico actualmente. No hay forma de producir soya en el mundo sino a través de esa fórmula transgénica, ¿sí? Ahora, se ha dicho que los productos transgénicos pueden provocar algunas enfermedades en el cuerpo o no. Eso realmente nadie lo sabe, nadie lo ha demostrado y nadie puede decir si realmente los alimentos transgénicos van a causar un daño en la salud del individuo. Pero nos agarran de, perdón, pero nos agarran de conejillos de indias, ¿no? Sí, claro. Los alimentos transgénicos han sido una necesidad por la falta por el desorden alimenticio que hay, porque ese es otro tema, pero les voy a dar una pauta nada más. El crear carne, las reses consumen más agua y más alimentos que un ser humano, entonces un producto de 1 kilo de carne requiere una cantidad tremenda de granos y de carnes que alcanzarían perfectamente bien para toda la humanidad. Pero bueno, ese es otro tema. No se sabe exactamente si los alimentos transgénicos, no hay un estudio científico que demuestre que están causando un daño en la salud del individuo. Y realmente no sabemos cuántos alimentos transgénicos estemos consumiendo, porque todos los productos enlatados que llegan de otros países no sabemos en qué orígenes han tenido. Lo que sí es una realidad, y eso ya ha quedado demostrado, que la soya que se consume en el mundo es un alimento transgénico. Afortunadamente, y eso es un paréntesis y algo para aplaudirme yo mismo, como nací vegetariano, nunca he comido soya porque a mí la soya me cae súper pesadísima. Como soya y tengo que dejar de comer prácticamente 24 horas o 48 porque estoy totalmente en plenitud, ¿sí? Pero la gente que come carne y se pasa al vegetarianismo, sí tiene que hacer esa transición con el consumo de soya para que no sienta ese vacío en su sistema digestivo, en su estómago, y no le cause problemas de alimentación, porque a la media hora va a tener hambre, ¿no? A la media hora va a tener hambre, ¿sí? Entonces, no sé si le afecte a los hombres el consumo de soya o no lo sé, no tengo un estudio real si les afecte o no. Muy bien. ¿Qué otra pregunta quisieran hacer? ¿O qué otro comentario quisieran hacer? Lo mejor es no consumir transgénicos, maestro. Definitivamente. Por si las dudas, ¿no? Como que Sí. le están quitando la chamba a Dios, ¿no? Lógicamente que lo mejor es consumir alimentos naturales. Pero ahora tenemos un problema, Salvador. Los productos orgánicos en los centros comerciales son realmente carísimos, por lo menos Sí. en México. Sí, pero ¿sabe qué, maestro? Yo lo veo como terrorismo ecológico, la transgenia. Ya sé que suena fuerte, pero a mí me parece un crimen producir semillas que no se reproducen. Eso me parece un crimen en contra de la naturaleza. Y Estados Unidos es el mayor beneficiado porque depende uno de los granos de ellos para poder sembrar, porque si no se compran esos granos, no hay siembra. No hay siembra. Estamos llegando a un punto en el que creo que deberíamos reflexionar y dar marcha atrás, ¿no? Porque ya partiendo desde ahí, pues una falta de respeto a la naturaleza y a Dios, ¿verdad? Sí, definitivamente. Nos estamos pasando de la raya. Definitivamente. Muchos grupos ecologistas y muchos grupos naturistas y muchos grupos de fraternidad están impulsando la producción de hortalizas familiares, pero eso es un verdadero problema porque en Ciudad de México quisiéramos espacio para que la gente viviera y no para sembrar. No hay un solo espacio donde sembrar en México, en Ciudad de México, por lo menos, ¿no? En la azotea se podría. En sí, las azoteas verdes también. Las azoteas verdes, pero el problema tenemos la lluvia ácida, ¿sí? La primera lluvia que cae, que siempre es un poco tenue, es ácida porque jala todos los contaminantes
del medio ambiente, del aire, y entonces echa a perder todas esas hortalizas. No, es un verdadero problema. Y no sé si se han dado cuenta, pero las frutas y verduras transgénicas no saben igual. No. No saben Aquí igual. hay una comparación bien importante en México, es que si ustedes ven en los mercados o supermercados unas fresas grandes, rojas, bonitas, y las Bien bonitas. compran, por dentro están blancas y no saben a nada. Sí. No hay como la fresa chiquita de Irapuato, que esa sí es una delicia. Así es. Sí, las manzanas, Sí. rábanos que he visto por ahí, todos igualitos y bien bonitos y grandotes, pero no saben igual. No tienen, yo creo que no tienen los nutrientes que originalmente esas frutas o esas verduras tenían. Esa es una realidad. Lo que está haciendo con la transgenia es hacer muy buen negocio, pero están descomponiendo la naturaleza que tardó miles de millones de años para conformarse en un proceso biológico extraordinario. Ya parece un crimen ecológico lo que está haciendo. Yo le llamo terrorismo ecológico. Claro. Voy a parar la grabación. Y les anuncio que la próxima clase es el día 26. ¿Sí? Entonces voy a